Hola, mi nombre es Diane y hoy les voy a hablar del marco jurídico del derecho burocrático. Los principales ordenamientos que la conforman son la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Empezaremos a hablar de la Constitución Política. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 90, nos menciona que la Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal conforme a la ley orgánica que emita el Congreso, en la que se distribuirán los asuntos de la Administración Pública Federal, que estarán a cargo de las Secretarías de Estado y se sentarán las bases de la creación de entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en sus operaciones. El artículo 123, en su apartado B, nos hace mención a los derechos que le corresponden a los trabajadores al servicio del Estado, entre los que encontramos jornada de trabajo, días de vacaciones, descanso y aguinaldos. El artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos menciona que los servidores públicos y los particulares que caigan en responsabilidad frente al Estado serán sancionados, esto mediante el juicio político. Ahora hablaremos de los derechos y obligaciones de los trabajadores al servicio del Estado, los cuales están comprendidos en la Ley Federal del Trabajo y en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Hablaremos de los derechos de los trabajadores. Los trabajadores al servicio del Estado prestarán sus servicios en virtud de un nombramiento. El nombramiento es el documento en el que se establecen todas las características y puntos importantes que las personas van a desarrollar en sus puestos de trabajo. Jornada de trabajo. La jornada de trabajo será diurna, nocturna y mixta. La diurna comprende de las 6 de la mañana a las 8 de la noche y será un máximo de 8 horas. La nocturna queda comprendida de las 8 de la noche a las 6 de la mañana y tendrá una duración máxima de 7 horas. La mixta comprende tiempos de la diurna y de la nocturna. Sin embargo, no puede exceder de 3 horas y media de la nocturna para que sea considerada mixta. Esta tendrá una duración de 7 horas cuando mucho. El salario de los trabajadores al servicio del Estado se asigna conforme a tabuladores designados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de acuerdo al presupuesto de egresos. Otro de los derechos que poseen los trabajadores al servicio del Estado es ascender en sus centros de trabajo. Para esto existe el sistema escalafón. Este sistema lo poseen cada una de las entidades para que sus trabajadores puedan ir ascendiendo dentro de la misma institución. Tienen derecho a participar en los concursos de escalafón todos los trabajadores de las instituciones que cuenten con 6 meses en el trabajo en un puesto inmediato inferior. El sistema escalafón se regula de acuerdo al reglamento interno de la dependencia. Cada dependencia cuenta con un reglamento. Existen factores escalafonarios que los trabajadores deben cumplir para poder aspirar a una vacante. Por ejemplo, aptitud, conocimiento, preparación, entre otros. Estos varían dependiendo de la dependencia. ¿Cuál es el procedimiento del escalafón? Antes que nada, todas las dependencias cuentan con una comisión mixta de escalafón. Entonces, cuando tenemos una vacante, lo primero que se hace es darla a conocer dentro de los 10 primeros días desde que se desocupó. Posterior a esto, se colocan circulares en el centro de trabajo para que los trabajadores tengan conocimiento y puedan inscribirse a una convocatoria para participar en el concurso y de esa forma poder escoger a un candidato. Procedimiento escalafón. Las comisiones mixtas de escalafón de cada una de las dependencias darán a conocer las vacantes disponibles dentro de los 10 primeros días en que se desocupen. Posterior a esto se colocarán circulares en las que se convocan a los trabajadores a participar en un concurso. Dado el concurso, las mismas comisiones se encargan de revisar y seleccionar a un candidato que sea apto para el puesto. Es importante recordar que los trabajadores al servicio del Estado también tienen el derecho a formar un sindicato. Ahora hablaremos de las obligaciones de los trabajadores al servicio del Estado y de los titulares. En cuanto a las obligaciones de los trabajadores al servicio del Estado, son muy básicas,
Prácticamente tienen que cumplir con lo que establece su nombramiento, comportarse de una manera adecuada, ser éticos y profesionales en el desarrollo de sus actividades. Y los titulares tendrán la obligación de brindarle las mismas oportunidades a los trabajadores con los que cuenten, de mantener las instancias en buenas y óptimas condiciones para que los trabajadores puedan ejercer del sistema de responsabilidades. El sistema de responsabilidades tiene como objetivo conocer la competencia de los órdenes de gobierno para poder establecer responsabilidades administrativas de los servidores públicos, obligaciones, sanciones a quienes incurran en faltas y los procesos de aplicación. Para que esto pueda funcionar, los entes públicos tendrán que mantener estructuras normativas que permitan el adecuado desarrollo del Estado en su conjunto. Sujetos obligados. Serán sujetos obligados los trabajadores al servicio del Estado, o sea, los servidores públicos, quienes hayan fungido como servidores públicos y los particulares que incurran en faltas administrativas. Serán autoridades competentes para la vigilancia, las secretarías, órganos internos de control, la Auditoría Superior de la Federación, los tribunales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las secretarías y los órganos internos de control tendrán a su cargo por competencia la investigación, substanciación y calificación de las faltas administrativas. Las faltas administrativas se clasifican en graves y no graves. ¿Qué son? Son aquellos actos u omisiones en los que incurren los servidores públicos en el desarrollo de sus funciones. Son faltas administrativas no graves todos aquellos actos u omisiones que transgredan el actuar de los servidores públicos en función de sus obligaciones. Y las faltas graves son aquellas por las que el servidor público obtenga un beneficio para sí, como por ejemplo el cohecho, el peculado.